Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Me Intriga. Hoy nos preparamos para un viaje a los límites de la supervivencia, a los misterios de nuestra propia existencia y a las preguntas que nos persiguen en la oscuridad. ¿Qué harías si la única salida para salvar a 13 niños atrapados en las entrañas de la Tierra fuera un plan tan secreto y peligroso que se consideraría una eutanasia? Hoy desvelamos lo que realmente ocurrió en la cueva Tan Luang, mucho más allá del milagro que nos contaron. Después nos adentraremos en la selva de Panamá, siguiendo las últimas huellas digitales de dos jóvenes que desaparecieron, un teléfono que intentaba llamar a emergencias durante días y una cámara de fotos que, en mitad de la noche, disparaba hasta 90 veces hacia la oscuridad. ¿Fueron las últimas y desesperadas señales de un accidente? ¿O la prueba de que no estaban solas? También hablaremos de una supervivencia primordial, una supervivencia antigua. Viajaremos 90.000 años al pasado, a un tiempo en el que la humanidad entera se redujo a poco más de unas 1000 personas. Un apocalipsis olvidado que casi nos borra del planeta, y sin embargo pudo ser la chispa que nos convirtió en lo que somos hoy. ¿Y cómo lo sabemos? Porque llevamos las cicatrices marcadas a fuego en nuestro propio ADN. Os contaré estas 3 historias y luego habrá una reflexión definitiva. Y finalmente nos adentraremos en la pregunta definitiva, la que nos intriga y nos une a todos. ¿Existe realmente la muerte? Usando la lógica y la estadística vamos a explorar esas ideas vertiginosas. 4 historias que nos obligan a cuestionar todo: la vida, la muerte, el pasado y los límites del esfuerzo humano. Estamos a punto de empezar, pero antes ya sabéis lo crucial que es vuestra ayuda. Si nos estáis viendo en YouTube, en este momento es perfecto para darle al botón de suscribir o darle a la campanita para tener las actualizaciones y me gusta. Si estáis escuchando desde iVoox, tu apoyo nos da el aliento para desvelar estos enigmas. Vuestra ayuda es de verdad lo que hace posible este programa. Normalmente contamos una historia. Vamos a probar a ver si os gusta más este formato. Ahora sí, preparaos. La intriga está a punto de comenzar. Comencemos. Hay lugares en nuestro planeta que parecen dormir. Lugares que guardan secretos en sus entrañas de roca y oscuridad. Uno de esos lugares es la cordillera de Doi Nang Non, en Tailandia, la montaña de la Dama Durmiente. Y bajo su silueta se abre una boca hacia otro mundo, la cueva Tan Luang. El 23 de junio de 2018, lo que comenzó como una aventura juvenil, una celebración de cumpleaños, después de un entrenamiento de fútbol, se convirtió en una pesadilla. 12 chicos, los jabalíes salvajes y su entrenador, Ekapol Changtangwon, entraron en la cueva. Era un lugar que conocían, un rito de paso casi lúdico. Pero ese día, la montaña no estaba jugando. Afuera, el cielo se rompió. Las lluvias monzónicas, caprichosas y adelantadas, cayeron con una furia inusitada. El agua no se filtró, se abalanzó sobre la cueva, sellando la salida como una lápida de piedra líquida. Dentro, la comprensión fue helada y lenta. El camino de vuelta ya no existía. El agua seguía subiendo. Solo quedaba una opción, una que dictaba el más puro instinto de supervivencia: adentrarse más, huir hacia el corazón de la oscuridad, esperando encontrar un refugio, un palmo de tierra seca en las profundidades. Afuera la noche cayó y con ella el pánico. Las bicicletas de los chicos, abandonadas en la entrada, eran un mudo testimonio de la trampa. La búsqueda comenzó. Primero los guardaparques locales, luego los Navy Seals de la Marina tailandesa, hombres de élite, pero la cueva se defendía. El agua era un torbellino de lodo, una sopa marrón donde la visibilidad era cero. Las corrientes los empujaban hacia atrás.
La montaña parecía decir: lo que es mío se queda conmigo. Pasaron los días, 1, 2, 5, 9. 9 días de silencio. 9 días en los que el mundo contenía la respiración. En la superficie, a la entrada de la cueva, creció una aldea improvisada, un crisol de nacionalidades con un único objetivo. Llegaron los mejores buzos de cuevas del mundo, especialistas británicos convocados de urgencia, porque todos entendieron que esto no era una operación normal. Pero, ¿y dentro? ¿Qué ocurría en la oscuridad total? Allí el joven entrenador, Ekapol, que en su día fue monje budista, hizo algo extraordinario. Enseñó a los niños a meditar, a calmar su mente, a realizar respiraciones, a conservar la energía y, sin saberlo, a reducir el consumo de aire que se enrarecía a cada hora. Bebían el agua pura que goteaba de las estalactitas, sobreviviendo en un estado casi suspendido en el tiempo. Y entonces, el 2 de julio, tras 9 días de angustia, 2 luces rompieron en la negrura. Eran los buzos británicos, John Boranten y Rick Stanton. Habían superado sifones imposibles, pasadizos claustrofóbicos, y emergieron en una cámara de aire. Y allí estaban, 13 figuras demacradas sobre un saliente de lodo. El diálogo que siguió dio la vuelta al mundo. El buzo preguntó: ¿cuántos sois? Y uno de los niños dijo: 13. El buzo: 13. Brillante. El milagro se había producido. Estaban vivos, pero la alegría solo fue un destello fugaz, porque inmediatamente después llegó la pregunta más terrible. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Cómo vamos a sacar a 13 personas debilitadas que no saben ni nadar a través de 4 kilómetros en un laberinto submarino mortal? Las opciones eran aterradoras. Esperar meses a que se fuera el monzón, pero el oxígeno en su cámara se estaba agotando peligrosamente. También estaba la opción de perforar 800 metros de roca sólida desde la cima de la montaña, con el riesgo de provocar un derrumbe fatal. O la opción que se comunicó al mundo: enseñarles a bucear. Pero la montaña aún no había terminado. El 6 de julio reclamó un sacrificio. Saman Kunam, un antiguo Navy SEAL tailandés, un voluntario de tan solo 38 años, murió mientras colocaba tanques de oxígeno en la ruta. Se quedó sin aire. Su propia línea de vida se agotó en aquella terrible oscuridad. La muerte de Saman fue una tragedia, pero también una revelación brutal. Si un buzo de élite podía morir, ¿qué posibilidades tenían unos niños? Ninguna. La opción de enseñarles a bucear era una fantasía, una mentira piadosa. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo desconocido, hacia un plan secreto, tan audaz como controvertido. Una solución que se ocultó a la prensa, a los padres y también al mundo. La idea vino de un anestesista y buzo australiano, el Dr. Richard Harris. Su propuesta era impensable: sedarlos, anestesiarlos por completo. Imaginad lo que estaba ocurriendo: inyectar a cada niño un cóctel de ketamina y otros fármacos para dejarlos inconscientes, sellar una máscara de oxígeno a sus pequeñas caras, atar sus manos y sus pies, atar sus manos a la espalda para que no pudieran arrancársela en un espasmo de pánico si se despertaban, y transportarlos como si fueran paquetes frágiles y preciosos a través de la oscuridad. El propio Dr. Harris lo describió como algo que parecía una eutanasia. Era una apuesta de vida o muerte. Y así durante 3 días, del 8 al 10 de julio, se ejecutó lo imposible. Buzos de élite guiaban a un niño inconsciente cada vez, en una cadena de relevos a través de túneles donde apenas cabía un cuerpo. A mitad de camino, en una cámara de aire, se detenían para comprobar sus constantes vitales y volver a inyectar el sedante. Todo esto era una carrera contra el reloj para que no despertaran en mitad de un túnel inundado.
El 10 de julio, el último niño y el entrenador iniciaron el viaje. La misión estaba a punto de concluir, pero aquella cueva, la Dama Durmiente, guardaba un último y aterrador sobresalto. Justo cuando los últimos rescatistas se preparaban para salir, las bombas de agua principales fallaron. El agua comenzó a subir a una velocidad demencial. Gritos de pánico resonaron en las cámaras. Los 100 rescatistas que quedaban dentro tuvieron que abandonar equipos y correr por sus vidas, mientras el agua les pisaba los talones. Se salvaron por minutos. Unas horas antes, la historia habría terminado en una tragedia de proporciones inimaginables. Pero los 13 salieron. El mundo celebró un rescate que desafió toda lógica. Una proeza de colaboración internacional, de valentía y de audacia médica sin precedentes. Pero la montaña se cobró su precio. 2 vidas de rescatistas. La cueva de Tham Luang es hoy un lugar turístico, pero para quienes conocen la historia completa, es algo más. Es un recordatorio de que hay fuerzas de la naturaleza que apenas comprendemos. Un lugar que durante 17 días se convirtió en el centro del mundo y que nos dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Fue solo una cadena de milagros y esfuerzo humano? ¿O fuimos testigos de algo más? Una lucha contra una entidad viva que finalmente decidió soltar a sus pequeños prisioneros. La respuesta sigue allí, en el silencio y en la oscuridad. De esta historia se ha creado una película, en la que el protagonista es Viggo Mortensen. Se llama 13 vidas. Está muy bien hecha, la verdad. A mí me ha gustado mucho. Si queréis tener una idea aproximada de cómo fue aquello más o menos, podéis verla. En esta siguiente historia vamos al otro lado del mundo, a un paraíso de una belleza abrumadora, que sin embargo oculta un laberinto de secretos. Ahora en mi intriga vamos a ir a uno de esos lugares, a un lugar llamado Phuket, en Panamá, una tierra de senderos verdes, volcanes dormidos y una historia que se quedó grabada en la memoria digital de una cámara de fotos. La historia de Chris Kremers y Lisanne Fron, 2 jóvenes holandesas de 21 y 22 años, 2 amigas que habían planeado el viaje de sus vidas. Ahorraron durante meses para poder viajar a Panamá, a aprender español, a hacer voluntariado con niños, a vivir. El 29 de marzo de 2014 llegaron a Boquete, un pueblo rodeado por una jungla tan densa que parece respirar sola. El 1 de abril deciden hacer una pequeña excursión, algo sencillo. El sendero, El Pianista, era una ruta popular, transitada. Se visten con ropa ligera, apenas llevan agua y algo de comida en una de las pequeñas mochilas azul. La mañana es perfecta a esas horas, a las 11 de la mañana. Llevan una cámara de fotos, una Canon que era de Lisanne. Con esta cámara capturan sus sonrisas. Posan en el inicio del sendero. El sol ilumina sus rostros. No lo saben, pero aquella sería la última imagen que el mundo tendría de ellas con vida. Tenían una cita a la 1 de la tarde con el guía local, pero nunca aparecieron. Sus padres, al no recibir el habitual mensaje diario, sintieron ese escalofrío que ningún padre debería sentir jamás. El 3 de abril la búsqueda comienza, pero la selva no habla. Durante días, equipos de rescate, helicópteros y perros peinan la zona. Nada, ni una huella, ni una prenda. Es como si la tierra se las hubiera tragado. Las autoridades panameñas, tras 12 días de búsqueda infructuosa, se rinden. El caso se enfría y la esperanza se desvanece. Y entonces, 10 días después, ocurre algo. Una mujer de una tribu cercana, a orillas del río Culebra, a kilómetros de aquel sendero, encuentra una mochila. Una pequeña mochila azul, intacta, sorprendentemente seca. Dentro estaban sus secretos. 2 sujetadores, 2 pares de gafas de sol, el pasaporte de Lisanne, una botella de agua y 2 teléfonos móviles y aquella cámara de fotos Canon.
Los investigadores encienden los dispositivos y lo que encontraron no es una respuesta, es un abismo de preguntas. Un diario digital del horror. El 1 de abril, el día de la desaparición, a las 16:39, alguien intentó llamar al 112, el número de emergencias. Es el iPhone de Chris. No hay señal. A las 16:51 lo intenta de nuevo, pero esta vez desde el Samsung de Lisanne. Nada. Comienza una letanía desesperada. Durante los siguientes días, su teléfono registra 77 intentos de llamadas a emergencias. Los móviles se apagan y se encienden a intervalos. Para ahorrar batería quizás. El 5 de abril alguien enciende el Samsung de Lisanne, pero no logra desbloquearlo. El 6 de abril el iPhone de Chris se enciende varias veces, pero nadie introduce el PIN correcto. ¿Por qué? ¿Acaso no era Chris quien lo estaba manejando? Del 7 al 10 de abril, el iPhone se activa una última vez, como un faro moribundo, y luego el silencio. El 11 de abril, a las 11:56 de la mañana, el Samsung de Lisanne se apaga para siempre. Pero la pieza más oscura, la que es más perturbadora, estaba en la cámara. La tarjeta de memoria contenía 90 fotografías tomadas en la más absoluta oscuridad. El 8 de abril, entre la 1 y las 4 de la madrugada, alguien en medio de la jungla disparó el flash hasta 90 veces. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué querían iluminar? Las imágenes son un caos surrealista. Ramas envueltas en bolsas de plástico, papeles de chicle sobre una roca, un trozo de tela y la más inquietante de todas, la parte posterior de la cabeza de Chris Kremers, su pelo rojizo y lo que algunos expertos interpretan como una herida en la sien. ¿Estaba herida? ¿Estaba durmiendo? ¿O ya no estaba viva? El hallazgo de la mochila reactiva la búsqueda en la zona del río Culebra y lo que encuentran es fragmentario, desolador. Unos pantalones doblados cuidadosamente sobre la roca, unas botas de montaña, pero con un pie en su interior, el pie de Lisanne. A lo largo del río aparecen más restos, un hueso de la pelvis, una costilla. En total, 33 fragmentos óseos esparcidos. Aquí es donde la ciencia, en lugar de dar respuestas, alimenta el misterio. El pie de Lisanne mostraba signos de descomposición natural, pero el hueso de la pelvis, de Chris, estaba blanqueado, como si hubiera sido tratado con algún químico, con cal. Un forense panameño afirmó que los huesos no tenían marcas, ni de animales, ni de herramientas humanas. ¿Cómo es posible? Dos cuerpos sometidos al mismo entorno, descomponiéndose de formas tan radicalmente diferentes. La versión oficial se inclinó por un trágico accidente. Se perdieron, se adelantaron en la selva y fueron arrastradas por el río. Pero, ¿explica esto todo? ¿Explica una mochila intacta y seca? ¿Unos pantalones doblados? ¿Huesos blanqueados? Si no fue un accidente, ¿qué ocurrió en la oscuridad de la selva? ¿Por qué tomaron 90 fotos a la nada? ¿Era una forma de dejar un rastro? ¿De usar el flash como una antorcha improvisada? ¿O estaban documentando algo o a alguien? Pero aquella selva guarda sus secretos, y en algún lugar de ese laberinto verde, la verdad sobre lo que ocurrió a Chris y a Lisanne sigue esperando. Una historia trágica, sin duda, pero también un recordatorio de que hay lugares donde todas muestras de certeza, todas muestras de tecnología, se desvanecen en la inmensa y silenciosa oscuridad. Hay historias que no están escritas en piedra ni en papiros, sino en algo mucho más íntimo y profundo, en nuestro propio ADN. Historias de un pasado tan remoto que hemos olvidado. Apocalipsis silenciosos que nos moldearon sin que fuéramos conscientes de ello. Hoy vamos a viajar a uno de esos tiempos, un tiempo sin nombre, hace 930.000 años. Imaginad aquel mundo. No es nuestro mundo, es un planeta más salvaje, gobernado por ciclos de hielo y sequía. Nuestros ancestros aún no eran Homo sapiens, pero ya humanos en su esencia. Se habían expandido. Eran quizás unos 100.000 individuos repartidos
por África y Eurasia. Cazaban, fabricaban herramientas de piedra, se comunicaban, eran en apariencia una especie en ascenso. Creían como creemos nosotros, que el día de mañana está garantizado. Pero el planeta tenía otros planes. Lo que ocurrió no fue una guerra ni un impacto de un asteroide. Fue algo más lento, más insidioso. El clima de la Tierra entró en una fase de convulsión extrema. Un evento que los científicos llaman la transición del Pleistoceno medio. Las glaciaciones dejaron de ser ciclos predecibles para convertirse en eras de hielo brutales y prolongadas. Las temperaturas se desplomaron, las sequías se hicieron eternas, los bosques frondosos se convirtieron en páramos helados y las sabanas fértiles en desiertos de polvo. Para nuestros antepasados fue el fin del mundo. Las fuentes de alimento, los grandes mamíferos que cazaban, desaparecieron, víctimas también de ese cambio climático atroz. Los ríos se secaron. El mundo que conocían se volvió hostil, irreconocible. Pero entonces comenzó la gran mortandad. No fue rápida, fue una agonía que se extendió durante generaciones. Tribu tras tribu, familia tras familia, desapareciendo en el silencio de un planeta helado. La población se desplomó de una forma que hoy nos cuesta percibir. De aquellos 100.000 individuos, la población se redujo en un 98,7%. Piensa en esa cifra. Es un cataclismo. Hacia el final de aquella caída, hace unos 900.000 años, solo quedaban un puñado de supervivientes. Los análisis genéticos, nuestra arqueología molecular, nos da un número escalofriante. Aproximadamente 1.280 individuos. Sí, 1.280 en todo el planeta. Cabrían todos en un cine de un barrio. Esa era toda la humanidad que quedaba. El futuro de nuestra especie pendía de un hilo tan fino que es un milagro que no se rompiera. Ahora intentad imaginarlo, no como un dato, sino como una vida. ¿Ves el humo a lo lejos, hijo? ¿Hacia el sol poniente? No, padre. Hace muchas lunas que no vemos otro humo que no sea el nuestro. Sigue mirando, hijo. Algún día lo verás. No estamos solos. No podemos estarlo. Durante muchos años, esa minúscula población se aferró a la existencia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo sobrevivieron a un invierno planetario que duró tanto tiempo? La respuesta no está en la fuerza bruta, sino en la inteligencia y la cooperación. Se convirtieron en fantasmas. Pequeños grupos nómadas, quizás no más de 20 o 30 individuos, moviéndose por países desolados, buscando los últimos refugios, los últimos valles, resguardándose donde aún creían que había algo, donde aún podían encontrar agua. Y tenían un dios que ellos mismos habían creado, el fuego. El control del fuego se convirtió en la clave de todo. No era solo el calor contra el frío mortal, era una fortaleza contra los depredadores de la noche. Era una herramienta para hacer comestibles las raíces más duras. Eran el centro de la comunidad. Alrededor del fuego se contaban las historias, se transmitían los conocimientos vitales, qué plantas son venenosas, cómo conseguir las últimas manadas, cómo leer las estrellas. Cada nacimiento era un milagro celebrado, cada muerte una catástrofe que debilitaba al grupo. La endogamia era irreversible, un peligroso peaje genético que se pagaba por la supervivencia. Perdimos casi 2/3 de nuestra diversidad genética original. Una herida en nuestro genoma que, según los científicos, aún a día de hoy es bastante visible. Pero en medio de esa desesperación, algo extraordinario ocurrió. La presión evolutiva sobre esos pequeños grupos fue inmensa. Un cuello de botella tan extremo que puede acelerar la evolución de formas impredecibles. Algunos científicos creen que fue precisamente en esta época de crisis cuando se produjeron los cambios cruciales en nuestro linaje. La fusión de 2 cromosomas ancestrales para crear lo que hoy conocemos como el cromosoma 2, un rasgo único de los humanos. Quizás incluso este evento aceleró la evolución de nuestro cerebro,
forzando el desarrollo de habilidades cognitivas más complejas para poder sobrevivir. En otras palabras, es posible que este apocalipsis olvidado, este evento que casi nos borra de la faz de la Tierra, fuera la misma fuerza que nos empujó a convertirnos en lo que somos hoy. La humanidad estuvo a punto de extinguirse, y de las cenizas de ese mundo perdido surgió una nueva especie, más fuerte, más inteligente, más resistente. Quizás hace unos 813.000 años, el clima comenzó a mejorar lentamente. El planeta sanó y con él la humanidad. De esos 1.300 supervivientes, la población comenzó a crecer de nuevo, a expandirse, a reconquistar un mundo que casi les fue arrebatado. La próxima vez que te sientas abrumado, recordar esta historia. La historia de cómo sobrevivimos al imposible. Cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que hoy poblamos la Tierra somos descendientes directos de ese puñado de valientes. Llevamos en nuestro ADN el eco de su lucha, la memoria de la resistencia y el legado de un fuego que, contra todo pronóstico, nunca permitieron que se apagara. Después de estas 3 historias, quiero preguntaros y haceros reflexionar sobre algo que me he cuestionado desde niño. Voy a intentar razonar y explicaros de forma que podáis entenderlo. Y es que esta es una de esas preguntas que nos asaltan en la quietud de la noche. A veces desde que somos pequeños, cuando la mente se atreve a vagar por los grandes misterios. ¿Qué es realmente la muerte? Lo vemos como un final, un punto y aparte definitivo. Pero, ¿y si nos estuviéramos equivocando de perspectiva? ¿Y si la muerte no fuera un final, sino un simple tránsito hacia otro ahora? Piénsalo por un momento. Nuestra vida entera, todo lo que somos, lo experimentamos en un instante fugaz que llamamos presente. Los científicos dicen que nuestra pequeña percepción de la hora dura apenas unas décimas de segundo. Es como si viviéramos en el filo de la navaja, con el pasado ya desvanecido y el futuro aún por existir. Siempre estamos en ese ahora. Aquí es donde la lógica convencional empieza a tambalearse si le aplicamos un poco de matemáticas y de perspectiva cósmica. Imaginad que el tiempo es un océano inmenso. Desde el inicio de la vida en la Tierra hasta su eventual final han pasado y pasarán miles de millones de años. Ahora toma tu vida, unos 90 o 80 años, que con suerte te toquen. En esta inmensidad de océano, el tiempo, tu existencia, es menos de una gota de agua. Entonces hagamos la pregunta estadística. ¿Qué probabilidad real existe de que tu conciencia, ese yo que estás viendo ahora mismo este vídeo, haya aparecido precisamente en esta gota de agua, en este minúsculo instante y verdadero presente cósmico? Si lo piensas fríamente, las posibilidades son tan astronómicamente bajas que rozan lo imposible. Es como comprar un solo billete de lotería con miles de millones de números y acertar el premio gordo. Estadísticamente es casi un milagro que estés vivo justo en el presente real, en el ahora real. Pero aquí viene el giro. Hay otra estadística que es irrefutable, una que tiene un 100% de probabilidad. Tú estás vivo ahora. Siempre que te has hecho esta pregunta, ¿estoy vivo?, la respuesta ha sido sí. Tu conciencia nunca ha experimentado el no ser. Desde tu propia perspectiva, siempre has existido en el presente. Entonces, ¿qué nos dicen los números? ¿Que hemos ganado una lotería imposible? ¿O que quizás estemos interpretando mal el juego? La teoría que me planteo sugiere que estamos mirando el problema al revés. Quizá la variable no es que estemos vivos o no, sino dónde y cómo estamos vivos. La estadística más probable no es que existamos en una pequeña y única franja del tiempo, sino que nuestra conciencia siempre exista en el presente. Imagina tu conciencia como una luz de un proyector de cine. Tu vida actual es una película. Tiene un principio y tiene un fin, un desarrollo y un final. La película se proyecta fotograma a fotograma y tú experimentas cada uno de esos momentos como el presente. Cuando la película termina, cuando llega la muerte, ¿qué ocurre? ¿Se apaga el proyector o simplemente ponemos otra película?
Desde la perspectiva de la luz, no hay interrupción. Simplemente pasa de proyectar el último fotograma de una historia al primero de la siguiente. No hay una experiencia de oscuridad o de no existencia. Entre una película y otra, solo hay un flujo continuo de la hora. Esto redefiniría la muerte por completo. No sería un cese de la existencia, sino un fin de contexto. El fin de un recipiente. El final de esta vida, de este cuerpo, estos recuerdos y estas circunstancias. Pero la conciencia, ese observador que experimenta el presente, simplemente transita a otro ahora. Quizás el mundo no es igual, quizás las reglas son diferentes, quizás ni siquiera seamos humanos. Los detalles son un misterio, pero el principio matemático se mantiene. Es infinitamente más probable que siempre estemos experimentando un presente a que nos haya tocado por pura casualidad ese único y diminuto presente en la historia del universo. No es una afirmación, es una posibilidad que surge de una lógica aplastante, una que sugiere que el viaje de nuestra conciencia no tiene un destino final, sino una infinidad de paradas, y que la pregunta correcta quizás no sea si hay vida después de la muerte, sino si la muerte, como final absoluto, existe en algún lugar. Espero que os haya gustado este programa. Por favor, dejadme lo que opinéis en los comentarios. Si os ha gustado las historias así por separado, en vez de una completa, 3 diferente y después una reflexión. Me gustaría saber vuestra opinión real. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo